Capítulo 1. Un jardín en el borde lejano. Jackson Desmond secó el sudor de la frente mirando el cielo teñido de verde por encima de Valeria. El aire era más denso que el de la tierra, con un leve aroma de otro mundo al que se había acostumbrado desde que llegó, pero la atmósfera también estaba vibrante y viva, con una energía que parecía pulsar desde cada ser vivo, desde los árboles imponentes que arrojaban hojas brillantes hasta las intrincadas vides que se enroscaban y se extendían hacia el sol distante. Valaria era sin duda un paraíso para los botánicos, pero para Jackson esta asignación era más que solo una oportunidad científica. Era una oportunidad de romper con la monotonía y conectarse con algo más grande que él mismo. Cuando Jackson recibió la oferta de trabajar en la propiedad Valiria de una viuda rica, no esperaba mucho más allá de cuidar algunas plantas raras. La reunión informativa había sido sencilla: cuidar el jardín, revivir el suelo y documentar cualquier flora. Se encontró con su empleadora. Estaba registrada simplemente como Lyra Valir, sin información adicional. Pero al llegar descubrió que el jardín era nada menos que impresionante, aunque claramente había visto días mejores. La alguna vez gran propiedad extendida sobre acres de plantas silvestres de crecimiento indómito, que alguna vez habían sido meticulosamente cuidadas, ahora habían cobrado vida propia mezclándose en una sinfonía de colores, texturas y especies que competían por el espacio y la luz del sol. Cada paso revelaba una nueva sorpresa, una rara flor, escondida bajo la sombra de un árbol demasiado grande, o un arbusto extenso que liberaba un dulce aroma hipnótico. Cuando lo rozaba era hermoso, sí, pero también algo trágico, como si el jardín se aferrara a recuerdos de su antigua gloria. Jackson había estado aquí durante casi una semana antes de conocer a la escurridiza dueña del jardín, Lyra Valir. Era una figura misteriosa que rara vez salía de los confines de su mansión. Ella era una nativa de Valaria, alta y esbelta, con una piel que brillaba levemente en la penumbra, un brillo etéreo que era a la vez cautivador y obsesionante. Sus ojos eran de un profundo tono índigo, como el cielo nocturno antes de una tormenta, y su mirada tenía un cansancio que insinuaba años de soledad. Su primer encuentro había sido breve y formal. Ella se había acercado a él mientras él cuidaba un grupo de flores varana, sus delicados pétalos cayendo por falta de cuidado, señor Desmond. Ella había dicho con una voz tan suave como la brisa que susurraba entre los árboles. Confío en que haya encontrado todo a su satisfacción. Jackson se había enderezado, limpiando las manos en su ropa de trabajo antes de responder. El jardín es extraordinaria, señorita Valir. Nunca había visto nada igual. Él había querido decir más, preguntar sobre la historia del lugar y por qué había dejado que cayera en tal estado. Pero algo en su comportamiento lo detuvo. Lyra simplemente había asentido con la cabeza, su expresión ilegible antes de retirarse a las sombras de su casa. A medida que pasaban los días, Jackson cayó en una rutina. Pasaba horas cada día podando, desmalezando y cuidando con cuidado las plantas para que volvieran a estar sanos. Había algo meditativo en el trabajo, la forma en que cada tarea demandaba toda su atención sin dejar espacio para pensamientos errantes o distracciones. Por las noches, se sentaba en el borde del jardín mirando cómo el atardecer de Valeriana arrojaba su cálido resplandor dorado sobre la finca. Un momento tranquilo de paz en un universo por los demás caóticos. Fue durante una de estas tardes tranquilas que notó a Lyra observándolo desde la distancia. Su figura apenas era visible contra el cielo que se oscurecía. Estaba de pie en el balcón de su mansión, su postura rígida y su mirada fija en él. Jackson levantó una mano en señal de saludo, pero ella no respondió. Simplemente se dio la vuelta y desapareció de nuevo en las sombras. Había algo en ella que lo intrigaba, un misterio que no podía precisar. Pero se recordó a sí mismo que él estaba aquí para hacer un trabajo, no para fisgonear en la vida de una viuda solitaria. Pero a medida que los días se convertían en semanas, le resultaba más difícil ignorar la pregunta que permanecía en el fondo de su mente.
por qué le había contratado a un humano de un mundo lejano para que cuidara su jardín, y por qué parecía tan triste que había un peso en sus ojos, una pesadez que sugería un profundo dolor. No, dijo. Jackson podía sentirlo incluso a la distancia, un dolor silencioso que parecía impregnar el aire a su alrededor una tarde mientras él estaba cuidando un lecho de raras Valaris. Florece una flor conocida por su intenso tono azul y propiedades medicinales. Él escucha los pasos detrás de él, girando. Él vio a Lyra parada allí, sus manos entrelazadas frente a ella, observándolas con una intensidad que lo hizo sentir tanto curioso como ligeramente incómodo. Ha hecho un trabajo notable, señor. Desmond, dijo su voz con una nota de calidez que no había escuchado antes. El jardín no se había visto tan vivo en años. Jackson se acerca, sin saber cómo responder. Gracias, señorita Valir, es un espacio increíble. Puedo decir que alguna vez fue muy querido, sonriendo con una leve expresión agridulce que suavizó sus rasgos. Sí, murmuró casi para sí misma. Fue por un momento se quedaron en silencio. El único sonido, el suave susurro de hojas en la brisa. Luego, como si estuvieran tomando una decisión. Lyra dio un paso más cerca. ¿Te gustaría acompañarme a tomar el té esta noche, señor? Desmond, es raro que tenga compañía, y siento curiosidad por el hombre que trajo mi jardín volvió a la vida. Jackson se sorprendió por la invitación, pero asintiendo. Sería un honor para la señorita Valir. Esa noche se encontró sentado en una pequeña mesa en su balcón. El jardín se extendía debajo de ellos en toda su revitalizada belleza. El té era diferente a todo lo que había probado antes. Dulce con un toque de especias y una calidez. Tranquilizante que se extendía por su cuerpo con cada sorbo mientras bebían. Lyra compartimos historias de su pasado. Cuentos de la historia de Vala y el significado de los signos de ciertas plantas dentro de su cultura. Su voz era suave, casi hipnótica, y Jackson se encontró pendiente de cada palabra. Cuando la noche llegó a su fin, sintió como si hubiera vislumbrado un lado de Lyra que pocos habían visto. Debajo de su exterior reservado, había una mujer que alguna vez había sido vibrante y llena de vida, pero que había estado agobiada por la pérdida y la soledad. Cuando le dio las buenas noches, no pudo quitarse la sensación de que esta tarea era más que solo jardinería. De alguna manera se había convertido en parte de una historia mucho más compleja y profunda de lo que había anticipado. Cuando Jackson regresó a sus aposentos esa noche, sintió una extraña sensación de propósito. El jardín, que alguna vez fue simplemente un trabajo, se había convertido en un símbolo de algo más profundo, y mientras se estaba dormido, no pudo evitar preguntarse qué traerían las próximas semanas. Capítulo 2. Más que solo un jardinero. Jackson se despertó temprano a la mañana siguiente. La suave luz de Valiria salía y el sol arrojaba un resplandor ámbar sobre la propiedad mientras se preparaba para otro día de trabajo. No podía quitarse la sensación de la noche anterior. La invitación de Lyra a tomar el té había sido inesperada, pero había despertado algo en él, una curiosidad que iba más allá de su habitual desapego profesional. Se sintió atraído por ella no solo como su empleadora, sino como una persona, una mujer con una historia y una tristeza que aún no podía comprender. Con una energía recién descubierta, Jackson se dirigió al jardín mientras trabajaba. Notó detalles que había pasado por alto antes. La delicada vena STS en el pétalos de una rara flor parecida a una orquídea, el sutil gradiente de colores en un parche de musgo, el intrincado patrón de hojas que bailaban en la luz. Era como si el jardín mismo estuviera vivo con secretos, esperando que él los descubriera. Cada sección parecía contar una historia diferente, un testimonio del tiempo y el cuidado. Una vez que se vertió en él, se preguntó si Lyra había cuidado el jardín. Ella misma antes de retirarse al aislamiento. El trabajo de Jackson en Maiden, el jardín se convirtió en algo más que una rutina. Cuidadosamente reprimió arbustos demasiado grandes, podó setos descuidados y regó parches de tierra que se habían vuelto secos y quebradizos. Con los años, con cada día que pasaba, el jardín recuperaba un poco más de su antigua gloria y podía sentir la presencia de Lyra más a menudo a veces.
La vislumbraba mirándolo desde la distancia, sus ojos ilegibles, pero nunca se acercó a él otra vez. Sin embargo, su presencia silenciosa era suficiente para mantenerse motivado para impulsarlo a hacer el jardín. Tan hermosa como podía, mientras los días se convertían en semanas, Jackson se encontró anticipando ansiosamente los momentos en los que la sentiría cerca. Comenzó a notar pequeños gestos, una imagen fresca de agua fresca de Valiria dejada por el sendero del jardín, una manta doblada en un banco cercano cuando las noches se volvieron frías. Se preguntó si estas eran las formas de Lyra de acercarse, una expresión silenciosa de gratitud o tal vez algo más que una noche. Mientras Jackson terminaba su día, escuchó una voz suave detrás de él. «Señor». Desmond se giró para encontrar a Lyra parada. A unos pasos de distancia, sus manos entrelazadas, su expresión reservada habitual se suavizó, un indicio de algo vulnerable brilló en su mirada. «Sí, señorita». «Valir», respondió por su presencia arrepentida. Ella dio un paso más cerca, sus ojos fijos en las plantas que había estado cuidando. «Quería agradecerle. He visto el trabajo que ha puesto en este jardín, y significa más para mí de lo que puedo expresar». Su voz era firme, pero había un matiz de emoción que lo tomó por desprevenido. «Ha sido un honor de verdad», Jackson respondió. Su voz era sincera. «Este lugar es extraordinario, y puedo ver que alguna vez tuvo un gran significado». Lyra asintiendo. Su mirada se desplazó por el jardín como si se perdiera en un recuerdo. «Mi esposo y yo plantamos muchos de estos nosotros mismos», murmuró en cada rincón, cada flor. «Me recuerdan una época en la que este lugar estaba lleno de vida y risas». Su voz se suavizó, y Jackson pudo ver el camino de la pérdida en sus ojos sin pensar, ampliando la mano apoyándola en su hombro. «No puedo imaginar lo difícil que debe ser para ti», dijo suavemente, «pero tal vez restaurar el jardín podría ayudar a mantener esos recuerdos vivos». Lyra lo miró con una leve sonrisa, adornando sus labios. «Tal vez tuvo razón», respondió. «¿Ha pasado tanto tiempo?» «Desde que me permití sentir realmente algo», dudó como si eligiera con cuidado sus siguientes palabras. «¿Compartirías otra taza de té conmigo esta noche? Encuentro tu compañía sorprendentemente». El reconfortante Jackson estuvo de acuerdo en su corazón. Latía levemente mientras regresaban a la mansión, en la que se instalaron el mismo lugar en el balcón, el jardín que se extendía debajo de ellos, en la suave luz del anochecer. Lyra sirvió el té sus movimientos elegantes y practicados, y bebieron en silencio por un tiempo cada uno. Perdido en sus pensamientos, entonces, inesperadamente, Lyra comenzó a compartir fragmentos de su vida con él. Habló de su niñez en Valiria, de crecer en una familia con profundos lazos con la tierra. Sus padres habían sido granjeros cuidadores de la flora única de Valeria y le habían inculcado un amor por el mundo natural. Había conocido a su esposo Kerr a una edad temprana y habían construido su vida juntos aquí en la finca, cuidando el jardín como un trabajo de amor. «Era nuestro santuario». Dijo que su voz estaba teñida de nostalgia. «Pasábamos horas aquí afuera trabajando codo con codo, compartiendo sueños y planes para el futuro. Pero cuando él falleció, fue como si todo el color se hubiera drenado del mundo». Jackson escuchó en silencio, sintiendo la profundidad de su dolor. «Lo siento por su pérdida». Señorita Valir dijo. Suavemente, parece que era una persona notable. Lyra, acercándose con una triste sonrisa en sus labios, lo era, y por tanto tiempo sentí que mantenía este jardín intacto. Era una forma de honrarlo. Pero ahora, viéndolo volver a la vida, tal vez es hora de que deje ir ese dolor en el que estaban sentados. Silencio el peso de sus palabras, acomodándose entre ellos. Jackson sintió una necesidad abrumadora de acercarse para ofrecerle algo de consuelo, pero se contuvo, inseguro de su lugar. En cambio, permitido que su presencia fuera un apoyo tranquilo, esperando que fuera suficiente. A medida que la noche se profundizaba, Lyra parecía relajar su postura. Se suavizó,
Mientras compartían historias y risas por primera vez desde que había llegado Jackson, vio un destello de la mujer que debía haber sido antes de que el dolor se apoderara de su vida. Su risa era suave, casi tímida, como si estuviera redescubriendo una parte de sí misma que había estado escondida cuando finalmente se separaron. Jackson regresó a sus aposentos con una mezcla de emociones, remolinándose dentro de él. Estaba aquí para hacer un trabajo, pero en algún momento del camino se había enredado en las vidas de las personas que habían llamado hogar a este lugar mientras estaba acostado en la cama. Se dio cuenta de que quería quedarse no solo por el jardín, sino por Lyra. Había algo tácito entre ellos, una conexión que iba más allá de las palabras, y no podía ignorar la atracción que sintió hacia ella. Los siguientes días pasó como un borrón. Jackson se volcó en su trabajo con vigor renovado. Cada tarea impulsada por el deseo de crear un espacio que le brindara paz a Lyra y quizás incluso alegría. Seleccionó cuidadosamente flores y plantas que simbolizan la curación y el crecimiento y las dispuestas de maneras que evocarán calma y la belleza del jardín se estaba transformando no solo en apariencia sino en atmósfera a través del espacio que alguna vez estuvo cubierta de maleza y descuidado ahora estaba llena de color y vida. Un testimonio viviente de la resiliencia de la naturaleza. Tal vez de la mujer que lo poseía, Lyra lo visitaba más a menudo. Se hacían conversaciones más profundas con cada día que pasaba. Ella compartía historias de su vida, sus sueños e incluso sus arrepentimientos, abriendo de maneras que dejaban a Jackson humillado y honrado. A la vez él se sentía atraído por su fuerza y vulnerabilidad, cautivado por la tranquilidad, gracia con la que ella soportaba su dolor. Una noche, mientras caminaban juntos por el jardín, Lyra se detuvo junto a un lecho de lavanda, recién plantado en sus dedos, rozando las delicadas flores. Ha hecho más de lo que jamás podría haber pedido por Jackson, dijo suavemente. Este lugar se siente vivo de nuevo. Y yo también de alguna manera. Jackson la miró, su corazón acelerado. Había algo en una mirada cálida que insinuaba emociones que ninguna de los dos se había atrevido a reconocer. Él dio un paso más cerca. Su mano se extiende para aprieta suavemente la de ella. Me alegre, Lyra. Tú mereces la felicidad. Y si este jardín ha ayudado a traerla aunque sea un poco, entonces ha valido la pena cada momento que estuvo allí de la mano mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo arriba. Ninguno de los dos habló, pero en ese momento tranquilo, algo cambió entre ellos, un entendimiento. Silencio, una promesa de cosas por venir. Capítulo 3. Un corazón desvelado. Días difuminados entre sí. Mientras Jackson y Lyra se adaptó a una rutina que era de alguna manera familiar y extraordinaria. Cada mañana, Jackson se dirigió al armado de jardín con herramientas y un sentido renovado de propósito, transformando la tierra pieza por pieza. Cada noche, él y Lyra compartían té en el balcón o daban un paseo por los jardines, hablando de todo, desde las últimas flores en el jardín hasta los recuerdos, distantes de sus vidas antes de que se cruzaran, pero a medida que su conexión se profundizaba, también lo hacía la Jackson, la complejidad de sus emociones. Se estaba pensando en Lyra incluso. Cuando él no estaba con ella, sus pensamientos se desviaban de nuevo a su suave risa, el sutil brillo en sus ojos y la forma en que su voz se suavizaba cuando hablaba de su pasado. Él era consciente de sus crecientes sentimientos, pero los mantenía ocultos, inseguro de dónde se encontraba en su vida. Por todo lo que sabía, Lyra podría simplemente verlo como un amigo, un compañero que había traído vida de vuelta a su amado jardín. Una tarde, mientras terminaban su té, Lyra hizo una pausa. Su mirada se centró en el horizonte distante donde el sol se hundía debajo de los frondosos bosques de Valiria. Parecía perdida en sus pensamientos, su expresión pensativa, pero teñida de algo más profundo. Algo que empujó del corazón de Jackson. Comenzó su voz apenas un susurro. ¿Alguna vez te preguntas si es posible sanar de una pérdida tan grande que se vuelve parte de ti? Su pregunta quedó suspendida en el aire.
el silencio estirándose entre ellos. Jackson respiró hondo, eligiendo sus palabras con cuidado. Creo que la pérdida nos cambia de maneras que no siempre se puede controlar, pero sanar no significa olvidarlo, significa aprender a llevar esa pérdida con nosotros de una manera que nos permita seguir avanzando. Lyra avanzando lentamente, sus ojos brillaban en la luz que se desvanecía. Ha pasado tanto tiempo desde que me permití considerar seguir adelante. Admitió que he estado atrapada en este lugar, en estos recuerdos, como si dejar ir significara perderlo de nuevo. Jackson extendió su mano suavemente y cubrió la de ella. No estás sola, Lyra. Lo que sea que estés sintiendo, lo que sea que estés pasando, estoy aquí. Ella lo miró con una expresión ilegible, y por un momento se preguntó si había cruzado una línea. Pero luego, para su sorpresa, ella sonriendo con una sonrisa suave y genuina, que hizo que su corazón se saltara un latido. «Gracias, Jackson», murmuró. «Has hecho más por mí de lo que posiblemente puedas saber». A medida que los días se convertían en semanas, su conexión se hizo más fuerte, un vínculo para superar momentos compartidos de vulnerabilidad y comprensión. Lyra continuó, para abrirse a él y compartir historias de su vida con Kier, su difunto esposo, y el amor que habían compartido. Cada historia pintaba un retrato de una vida que había estado llena de alegría y compañerismo, pero también de desafíos y sacrificios. Una noche, mientras caminaban por una sección recién plantada del jardín, Lyra se detuvo junto a un cantero de flores de luna. Sus pétalos blancos brillaban suavemente en el crepúsculo. Extendió la mano y tocó suavemente una de ellas. Las flores, su expresión melancólica. Kier amaba. «Estas flores», dijo su voz apenas un susurro. Él solía decir que le recordaban a las estrellas de la inmensidad del universo y de los pequeños que somos. En comparación, Jackson escuchó en silencio sintiendo el peso de sus recuerdos. Él podía sentir su dolor, pero también sintió una fuerza dentro de su resiliencia que le había permitido seguir adelante incluso frente a una pérdida inimaginable. Lyra dijo suavemente, «No tienes que enfrentar esto sola. Sé que no. Puedo quitarte tu dolor, pero tal vez pueda ayudar a hacerlo un poco más fácil». Ella lo miró, sus ojos llenos de gratitud y algo más profundo. Algo, ella parecía duda en reconocer. «Ya has hecho más por mí de lo que jamás podría haber pedido, Jackson». Ella respondió. «Ha devuelto la vida a este jardín y al hacerlo me ha ayudado a sentirme viva de nuevo». Se quedaron allí en silencio, el suave resplandor de las flores de luna arrojando una suave luz a su alrededor. Jackson sintió que su corazón latía con fuerza y sus emociones se arremolinaban de una manera que lo dejó sintiéndose a la vez emocionado y vulnerable. Quería decirle cómo se sentía, compartir los sentimientos que habían estado creciendo dentro de él desde el día en que se conocieron, pero se contuvo, inseguro de si ella sentía lo mismo, como si sintiera su vacilación. Lyra dio un paso más cerca, su mirada fija en él. «Jackson, hay algo que necesito decirte», comenzó. Su voz apenas era audible. «He tratado de ignorarlo, de alejarlo, pero no puedo negarlo más». Contuvo la respiración. Su corazón se aceleró mientras esperaba que ella continuara. Pero justo cuando abrió la boca para hablar, un crujido arrepentido en los arbustos cercanos los sobresaltó a ambos. Se giraron para ver una pequeña criatura peluda, un gato salvaje valirio que emergía de la maleza, sus ojos abiertos y curiosos. Lyra soltó una risa suave. La tensión entre ellos se disipó mientras observaban a la criatura. «Corre hacia la noche. Supongo que algunas cosas es mejor no decirlas por ahora», murmuró con un dejo de diversión en su voz. Jackson se rió entre dientes, aunque una parte de él sintió una punzada de decepción. Había estado tan cerca de decirle cómo se sintió, a finalmente compartir las emociones que había mantenido ocultas durante tanto tiempo. Pero tal vez pensó que habría otro momento cuando el momento sería el correcto. Mientras caminaban de regreso a la mansión, sus manos rozándose entre sí, de una manera que se sintió a la vez accidental y deliberada. Jackson sintió una sensación de paz.
No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza. Estaba exactamente donde debía estar. Capítulo 4. La floración de nuevos comienzos. El jardín estaba en plena floración. Cada rincón, cada parche de tierra parecía zumbar de vida, transformado del lugar descuidado y cubierto que alguna vez había sido flores de todos los colores, se extendían hacia el sol. Vides entrelazadas, elegantemente a lo largo de enrejados arqueados y una nueva fuente construida. La montaña burbujeaba suavemente creando una melodía tranquila que llenaba el aire. Jackson había vertido su corazón en este lugar, y mientras observaba su trabajo, sintió una profunda sensación de logro, pero en medio de la belleza y la serenidad, una cosa permanecía en su mente: Lyra. En las semanas después de su conversación, interrumpida, habían compartido incontables momentos cada uno. Más íntimos y reveladores que el último, caminaron por los senderos del jardín juntos, compartieron cenas tranquilas en su balcón y, a veces, simplemente se sentaban en silencio, reconfortados por la presencia del otro. Pero a pesar de la creciente cercanía entre ellos, ninguno había hablado abiertamente de los sentimientos que hervían a fuego lento justo debajo de la superficie. Era como si ambos temieran que ponerlo en palabras pudiera romper el delicado vínculo que habían construido una noche. Cuando el sol se hundió en el horizonte y pintó el cielo en tonos púrpura y dorado, Lyra se acercó a Jackson cuando estaba terminando su trabajo del día. Llevaba un simple vestido suelto que brillaba suavemente en el crepúsculo, y su cabello caía en cascada sobre sus hombros en ondas sueltas. Había una confianza tranquila en su mirada que Jackson no había visto antes, y su corazón se aceleró cuando ella se acercó a Jackson. Comenzó con su voz firme pero cálida. «Me gustaría invitarte al jardín esta noche. Hay algo que quiero mostrarte». Él estaba sintiendo que esto era más que una invitación casual. Terminó su trabajo y regresó a sus aposentos para refrescarse. Su mente corría con anticipación mientras se dirigía al jardín bajo el de las lunas gemelas de Vala. Sintió una sensación de emoción y vulnerabilidad que no había sentido en mucho tiempo. Cuando llegó, encontró a Lyra esperándolo junto a la fuente. Su figura, iluminada por la suave luz de la luna, parecía etérea, casi de otro mundo. Y Jackson quedó impresionado por su belleza. Le hizo un gesto para que se uniera a ella, y mientras se acercaba, notó un pequeño banco colocado al lado de la fuente, rodeado por un círculo de delicadas flores que había plantado solo semanas antes. «Aquí era donde Kerr y yo solíamos sentarnos juntos», explicó su voz llena de una reverencia tranquila. «Era nuestro lugar favorito en el jardín, un lugar donde podíamos olvidar el mundo y simplemente estar juntos». Jackson escuchó sintiendo el peso de sus palabras. Él pudo ver el dolor en sus ojos, pero también vio algo más: esperanza, un deseo de seguir adelante. Ella extendiendo la mano, tomando su mano en la suya. Su toque suave, pero lleno de propósito. Jackson dijo suavemente: durante tanto tiempo, me he mantenido encerrada en el pasado, aferrándome a los recuerdos que eran a la vez reconfortantes y dolorosos. Pero tú me has recordado que todavía hay belleza y alegría en este mundo. Me has dado un regalo que nunca pensé que volvería a sentir». Él le sostuvo la corazón. Su mirada latía con fuerza cuando se dio cuenta de lo que estaba diciendo Lyra. «Yo no sabía si sentías lo mismo». Él admitió su voz apenas por encima de un susurro. «Pero desde el momento en que te conocí, supe que había algo especial en que estuvieras aquí contigo. Se ha sentido como en casa de una manera que no puedo explicar». Ella sonriendo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Entonces quédate», murmuró. «Quédate aquí conmigo». Se quedaron allí en silencio. El jardín a su alrededor, bañado en el suave resplandor de la luz de la luna. Jackson sintió una sensación de paz, un calor que lo llenó desde adentro. Él
extendiendo la mano suavemente, ahuecando su rostro, y se inclinó hacia sus labios, encontrándose en un tierno y sincero beso. Fue un momento que se sintió a la vez sin tiempo y fugaz, una promesa de cosas por venir de esa noche. Jackson y Lyra comenzaron un nuevo capítulo juntos. Sus días estaban llenos de risas y compañerismo. Su amor compartido por el jardín era una fuente constante de alegría y conexión. Trabajaron codo a codo transformando la finca en un lugar de belleza y paz. Un testimonio viviente del poder curativo del amor y la resiliencia. El jardín, que alguna vez fue un símbolo de pérdida y dolor, se había convertido en un santuario de esperanza y renovación. Un lugar donde dos almas se habían encontrado y habían descubierto el coraje de abrazar la vida una vez más. A medida que las estaciones cambiaban, el jardín parecía parecer. Un testimonio de su viaje y del amor que habían encontrado juntos, y cada noche, cuando se sentaban junto a la fuente tomadas de la mano, sabían que habían encontrado algo raro y precioso. Un amor que había florecido en medio de la belleza del jardín Valirio. Un amor que perduraría a través de los años tan eterno y resistente como las flores que los rodeaban.